Carlos ya hemos hablado en reiteradas oportunidades. Un poco la idea de esto surge como hemos recibido varias consultas, o sea, constantemente estamos recibiendo consultas y a veces por falta de tiempo y bueno, vacaciones y demás del personal, hablamos con César como para organizar este conversatorio y juntar a varias personas, varios productores o aquellos que se quieren iniciar en alguno de los temas de avicultura pastoril, como para mencionar los puntos más claves y después tener un intercambio de consultas, que esto me parece que es lo más enriquecedor para todos los que están escuchando. Bueno, un poco lo que teníamos anotado hoy era de 17 personas, el 7% estaban con producción comercial netamente, el 6%, perdón, 70%, estoy diciendo mal, de 17, 7 eran de producción comercial, 6 eran de autoconsumo y también venta de excedentes y 4 solamente de autoconsumo. Un poco pensando en esto de venta de excedentes de producción comercial, el obtener en claro que más allá de que sea la principal actividad o que sea una segunda actividad, esto tiene un enfoque netamente comercial, para lo cual lo que tenemos que pensar es en eso, es decir, tratar de que este proyecto productivo, que uno lo pueda hacer porque me gusta, porque empecé para producción propia y después vi que podía vender excedente o netamente arrancamos como algo comercial, el objetivo tiene que estar puesto en eso, en tratar de generar el menor costo y explotar al máximo este potencial genético que tengan los animales. Dos cuestiones fundamentales. En este primer grupo había toda gente para producción de huevos. Algo que tenemos que tener en cuenta es, primero, el origen de las aves, y no solamente el origen que pueda ser la genética de INTA u otra, sino que dentro de ese origen tenemos que conocer, por un lado, lo que es el potencial que estos animales van a tener, es decir, si van a ser para lo que es producción de huevo, que era lo de este grupo, ponedoras de huevos castaños, ponedoras de huevo en jaula, perdón, el huevo blanco, si las vamos a hacer a base pastoril netamente o son sistemas a piso solo en confinamiento y a lo mejor la pastura se las acercamos. ¿Por qué mezclo esto con el origen de las aves? Porque en realidad el origen tiene que ver no solamente con la genética, que se adapte a la forma de crianza que nosotros le vamos a dar, sino que además tenemos que saber qué me recomienda esa casa de genética para la crianza de estos animales. Eso siempre y cuando nosotros los compremos de bebé. Si los vamos a comprar recriados, es sumamente importante que nos digan cómo tenemos que continuar, y hay algunas trampas que a veces uno conoce, no sé si trampas porque por ahí es demasiado, pero hay algunos detalles que se olvidan de comentarnos y que después generan que nosotros en nuestra producción tengamos algunos problemas. Y por otro lado, tener en claro cuáles van a ser mis objetivos, es decir, que eso está directamente marcado con lo que sea el tipo de comercialización que nosotros vayamos a hacer, si es un poco ligado a este resumen que hacíamos de las personas que se habían anotado en este grupo, o autoconsumo con ventas de excedente, si nosotros vamos a vender directamente, si vamos a vender a través de un tercero, es decir, tener en cuenta esas cuestiones. Como temas, dos grandes grupos tratamos de armar, en realidad serían dos grandes temas que incluyen un montón de subtemas y que hacen a lo que es el manejo y a la sanidad, pero también siempre no nos podemos olvidar de la inocuidad, porque lo que nosotros hacemos es un alimento. En este caso es lo que es huevo para consumo, pero también se puede ser lo que es en los que tienen ambas producciones, lo que es la producción de carne. Dentro de lo que es decir, bueno, a ver, yo quiero arrancar con esto, veo que lo quiero tener como una segunda actividad o como la primera, tengo una producción, tengo el campo, tengo la chacra y quiero hacer algo más para que me ayuden a cerrar los números de mejor, sobre todo los gastos fijos, o sea, muchas de las consultas son yo te hago agricultura,
tengo ingresos muy, a lo mejor son grandes ingresos, pero en algunos momentos, y tengo gastos todo el año. Entonces necesito tener algo que me genere ingreso constante. Dentro de las producciones, la de producción más corta es la de producción de carne, le sigue la de cerdos y le sigue la producción de huevos, como producciones cortas, y que enseguida empezamos a tener em, ingresos. En la tercera es producción de huevos si nosotros criamos los animales. Si compramos recriados, en el momento en que en esta primera, la que es la producción de huevos, porque si compramos recriada de 14 o 16 semanas, en 2 o 3 semanas empiezan a poner. Y bueno, y lo que es la producción de carne, obviamente, es dependiendo de la edad de faena, quedaría en segundo lugar. Cuando nosotros nos referimos al manejo, las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta es, primero, dentro de estos objetivos, qué sistema vamos a hacer, si es sistema piso, como para dar una alternativa de producción, es decir, hacemos un huevo de calidad diferenciada, y ese piso, si es solo en confinamiento, como había algunos que se habían anotado en este grupo, bueno, había 3, pero de los cuales creo que no hay ninguno presente, y con acceso a pastura. Pensando en los puntos críticos que, yo solo aclaro que yo lo único que veo es la presentación, o sea, que si llaman o algo lo tengo que me tienen que hablar porque no los estoy viendo. Como puntos críticos es lo que es la crianza, la calefacción es fundamental, no solamente para evitar la mortandad de los pollitos, teniendo en cuenta que al principio los animales tienen dificultades en regular su temperatura, que la temperatura del ave son 41 grados, o sea, es 41 grados, para lo cual cuando nosotros sentimos que hace mucho calor y creemos que los animales no van a necesitar calefacción, sí la necesitan. Una buena calefacción hace a tener lotes, por supuesto, baja mortandad, pero tener un buen desarrollo de estos animales, tener lotes más uniformes. Un lote uniforme, que es lo que tiene que ser uno de mis objetivos, si no es el principal, casi está dentro de los primeros. Un lote uniforme me indica una buena distribución de tener animales todos parejos, todo el mismo el mismo peso, más o menos el promedio de un 10%. Esa uniformidad de lote me indica que tengo esperanza de que el 80% de los animales arranquen la postura toda junta o en las primeras semanas y que se dispare rápidamente el pico de producción. Que no voy a tener competencias dentro de los lotes por la comida, por la bebida, porque en realidad son lotes precisamente parejos, y si hay animales que se quedan muy atrás en el peso, eso hace a que los otros lo noten como que es distinto y por ahí lo ataquen o lo empiecen a separar, no lo dejan comer. Siempre son animales que están abajo del comedero, abajo del bebedero, siempre son rezagados. A la uniformidad impacta directamente lo que es la nutrición, todo lo que es la alimentación que tenemos que tener en cuenta, y lo que es el manejo de luz. Acá hay una contradicción en lo que es la calefacción y el manejo de luz cuando nosotros queremos calefaccionar con lámparas, porque tenemos que tener en cuenta que los animales siempre tienen que tener una crianza y por lo menos las primeras 8 semanas tienen que tener una luz, siempre la misma cantidad de horas de luz, o tenés luz decreciente. Lo que no podemos tener son animales que tengan constantemente las 24 horas de luz prendida durante todo el tiempo, y tampoco que tengan durante las primeras 8 semanas luz creciente. O sea, esta es una muy buena época para criar animales, porque los días se están acortando. Todo lo que nosotros hagamos durante estas primeras semanas de la cría y la recría, son el resultado de esto va a ser la buena producción de huevos. A veces nos cuesta entender cómo nos llaman, hoy recibimos 3 consultas de huevo chico y que no logran llegar al pico de postura. Y en realidad no hicieron un buen manejo durante la cría. Entonces, la consecuencia directa de una mala cría y recría es que voy a tener una mala ponedora, en tamaño, en postura, en tamaño de huevo, en cantidad de huevo. Entonces es fundamental tener en cuenta que si nosotros criamos tenemos que tener un manejo de luz adecuado,
trato de mencionar los temas importantes, ustedes me preguntarán lo que no entienden o lo que no saben. Y lo que es, bueno, la nutrición. Con respecto a lo que es el gran paquete de sanidad, todo esto que dijimos en el manejo va a repercutir directamente en lo que es, que puedan expresar la inmunidad pasiva que tienen, es decir, la madre transmite los anticuerpos a su progenie a través de la yema. Esa yema es lo que llamamos saco vitelino, cuando el huevo está formado por cáscara, yema y clara, esa yema está, cuando el huevo está fertilizado, luego de la incubación se desarrolla el embrión. Ese embrión, ese pollito, cuando nace, tiene el saco vitelino que es la yema, que no solamente es energía, es la reserva de energía y proteína para los primeros momentos de vida, desde que picó el cascarón, que empieza a tener una respiración pulmonar y demás, sino que también ahí están las inmunoglobulinas, los anticuerpos de aquellas enfermedades o vacunas que se le dieron a la reproductora que generaron anticuerpos y que lo transmiten a la descendencia. Por eso es importante que tener una muy buena crianza para permitir que esa yema se absorba dentro de los primeros 5 días en su totalidad y ya empiece a traspasar las barreras y a traspasar a la sangre los anticuerpos que le transmite la madre. Por otro lado, tenemos la inmunidad activa, que puede ser ya sea porque los animales sufrieron alguna enfermedad y generaron anticuerpos, o por la vacunación, que obviamente apuntamos a la vacunación. Para tener una sanidad, asegurar una buena sanidad, tenemos que tener un muy buen plan de bioseguridad, es decir, todo lo que es, lo transmitimos, lo traducimos en limpieza, higiene, tener todo preparado, el lugar limpio. Si nosotros vamos a tenerla en sistemas pastoriles con carros móviles, planificar de qué manera vamos a limpiar el carro cuando los animales salen, ver bien si son animales que están en confinamiento, ver las instalaciones, en la sanidad de esas instalaciones, los cuidados. Si nosotros tenemos carros móviles, ¿cómo vamos a hacer el separar, el hacer la rotación de esa pastura, si vamos a incorporar mallas eléctricas para evitar, por un lado, el tema de que se pongan en contacto con otros animales, el tema de predadores, pero también todo lo que pueda ser vector de alguna enfermedad. Y sobre todo lo que tenga que ver con, como parte de este plan de bioseguridad, el tema de vacunaciones. Hay algo, hoy comentábamos de el omitir alguna información, sobre todo en las casas de genética, que dice las pollitas están vacunadas, sí, ya están vacunadas. Si nosotros compramos pollitas bebés, por lo general pueden tener desde una vacuna que es la de Marek contra esa enfermedad, sí o sí tiene que estar vacunado y eso se tiene que asegurar. O además hay otras vacunas, desde lo que es coccidios, que es difícil, es más común en parrilleros, pero nosotros de hecho las reproductoras las vacunamos contra coccidios. Newcastle bronquitis, contra esa enfermedad sí es posible, ustedes ya tienen que asegurarse de que la tengan, y si no, previamente, partiendo de la base de que la avicultura no tiene ninguna vacuna obligatoria, que puedo llegar a recibir una sanción si la empresa no me las vacunó. No existen, como hay en otras especies. Lo que sí hay cuestiones de exigencia de la persona, del productor, que le pida a la casa de genética que le vacunen contra Marek, contra Newcastle bronquitis, si es posible vacunar, mínimamente estas porque bronquitis es una enfermedad que va a lesionar el sistema, el aparato reproductor, puede este virus localizarse ahí y cuando el animal tiene que empezar la postura empieza a tener baja calidad de cáscara, mala calidad de huevo, huevos deformes o baja producción. Entonces, contra algunas enfermedades siempre estaría bueno saber que la casa me la pueda vacunar y si ellos me dicen que no, porque no tienen implementadas esas vacunaciones, yo saber que la tengo que vacunar. El problema que nosotros tenemos para las vacunas es que vienen de 1000 dosis. Ahora bien, la pérdida económica que a mí me genera el no vacunar es mucho más cara que lo que valen esas 1000 dosis. Entonces siempre es interesante
tratar de vacunar y no poner el foco en lo que vale la vacuna, porque el tener un problema sanitario posterior hubiésemos pagado, pero fácilmente esas vacunas y más. Y después apuntar a todo lo que es el bienestar. Ponemos acá lo del tema de bienestar por lo siguiente. Muchas veces pensamos decir gallinas felices, gallinas pastoriles, pero no tenemos en cuenta qué ocurre en pleno invierno, qué ocurre si llueve mucho. A lo mejor en ese carro o en ese galpón no entran estos animales, yo las tengo un poquito apretadas, total ahí van a estar de noche. Tenemos que tratar de respetar los metros cuadrados que el animal necesita, respetar que puede expresar todo su comportamiento natural, el darse los baños de arena y demás, es decir, preparar todo lo que es el sistema y las instalaciones como para que los animales puedan expresar todas sus conductas naturales y no pensar simplemente porque están en una pastura y a lo mejor su nutrición es pastura y maíz y nada más, esos animales pueden llegar en lugar de estar felices, estar desnutridos, estar descalcificándose, estar hacinados, para lo cual puedo tener picaje, lotes desuniformes. Entonces, tener en cuenta lo que significa el bienestar animal y que simplemente porque estén libres no quiere decir de que vayan a estar en buenas condiciones. Y después lo que tiene que ver como el otro gran paquete, que es la inocuidad. Hoy decíamos, nosotros generamos un alimento, ese alimento tiene que estar en buenas condiciones. Nosotros todavía no se publicó, se mandó un resumen para su publicación, hicimos un muestreo en sistemas pastoriles de calidad nutricional de huevo, y realmente cuando el huevo, el diseño se hizo que se juntaban los huevos del nido, es decir, la gallina y el sistema no hacen a que esos huevos pierdan calidad. Eran libres de salmonela y dentro de lo que son las enterobacterias, que hicimos un recuento de enterobacterias, estaban dentro de los valores normales o directamente no se aislaban. El tema que a veces hace que pierda esa inocuidad, donde se puedan contagiar otras bacterias o incluso salmonela, tiene que ver con lo que podríamos llamar la trazabilidad, de que nosotros recolectamos el huevo, dónde ponemos esos huevos, si esos maples son reciclados, nunca hay que reciclar maples. Una vez que el maple sale de mi granja no tiene que volver a ingresar, para lo cual yo tengo que pensar en una logística que me ayude a bajar costos de maple, pero que no me genere un posible problema sanitario. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros pudimos medir que el sistema en sí nos genera una mala calidad de huevo desde el punto de vista de la inocuidad. Si uno hace estos análisis en lo que es la boca de expendio, que puede ser un comercio, un supermercado y demás, y ahí sí me da positivo a alguna bacteria, que son las que hacen perder la calidad o la inocuidad del huevo, hay que ver qué ocurrió en esa trazabilidad, desde que el huevo fue puesto hasta que se hizo el muestreo, porque en realidad hay que trabajar sobre esa etapa. Hablo de esto porque muchas veces a los sistemas libres o envases pastoriles se le adjudica que hacen perder la calidad, que son huevos que pueden ser un riesgo a la salmonela y demás, y en realidad nosotros, por lo menos con los productores que muestreamos, vimos que esto no es así. Cuando nosotros hablamos como uno de los principales factores, esto lo tomé de una charla que dio Marcelo Cáceres, porque en realidad uno de los, parte de lo que es esta forma de crianza, la calidad de la crianza, la uniformidad de los lotes tiene que ver con, entre otras cosas, con lo que es la alimentación. Algo tenemos que tener, para tener un buen alimento balanceado, más allá de la etapa en la cual nosotros vayamos a estar analizando, si es la etapa de cría, recría o el crecimiento, la prepostura y la postura, o directamente la etapa de prepostura y postura, dependiendo a la edad que ingresen mis animales, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta que tienen que ver, por un lado, con el requerimiento del animal, es decir, según la categoría de lo que necesito, el aporte nutricional que va a ser lo que de lo que yo dispongo, es decir, los cereales y la pastura. Y por supuesto que arrancamos diciendo que esto es un negocio, los precios. Yo tengo que tener, no me puedo exceder en el precio, conseguir alimentos, que el resultado sea un alto costo, porque ese precio impacta directamente en lo que es
el precio del huevo. Es decir, el 70% del costo de producción es el precio del huevo. O sea, los dos grandes costos son el alimento y la compra del animal. Entonces, tenemos que tratar de, o si lo vamos a fabricar o si lo compramos, tener en cuenta ese precio. Pero que a veces el precio no esté sujeto a una mala calidad, porque eso termina repercutiendo sobre una mala postura y en realidad ahorré, pero al final me salió caro el bajar la calidad del alimento. Y otro tema que es importante, que esto me interesó remarcar, todo lo que aporta la pastura. O sea, antiguamente se decía que la pastura, que las gallinas no eran vacas, que la proteína, que la pastura podía aportar algo, pero no demasiado. Pero desde que empezó a ponerse el foco en los sistemas pastoriles y se empezó a trabajar más en este tema, se ve que las gallinas, las pasturas, perdón, aportan, por supuesto que no el pasto o el yuyo que podamos tener. Hablamos de una pastura de calidad, que pueda ser, hay que ver la que se adapte bien a la zona, una mezcla de gramíneas con leguminosas, ver si uno tiene, más allá de lo que podría ser la alfalfa, también hablamos de la chicoria, de lo que aporta, pero esto aportan en general de las calorías que necesitan los animales, tenemos un 20% de calorías que aporta la pastura, tenemos las gallinas necesitan una buena calidad de proteína, en general, sobre todo cuando es la etapa de producción, que a veces es cuando más el animal está suelto, porque al principio a veces se los tiene más confinados. Hay dos aminoácidos esenciales, que son la metionina y la lisina, que en general, sobre todo la metionina, es muy difícil que esté en los granos. Entonces, por lo general se aportaba y se busca que los núcleos aporten estos aminoácidos esenciales para hacer la proteína que después se va a traducir en el huevo. Bueno, las buenas pasturas tienen un alto porcentaje de estos aminoácidos esenciales, lo cual cuando uno quiere diseñar fabricar su propio alimento, si yo voy a tener incorporado una buena calidad de pastura, una buena rotación de pastura como para que se recuperen, ahí tengo que tener en cuenta lo que me aportan esta pastura. Y también una buena calidad de cáscara está vinculado de lo que es el calcio. Entonces las pasturas también aportan un 25% de calcio. Entonces, eh, más allá de lo que sea, que siempre tenemos que tener una buena dieta balanceada, tener en cuenta los insumos que pueden llegar a intervenir en una dieta balanceada, recordar que el maíz solo y el pasto, si bien la pastura me aporta buenos nutrientes y de calidad, no alcanzan, sobre todo cuando en animales que ya están en plena actividad reproductiva. Tenemos en cuenta los distintos insumos que podemos tener para fabricar un alimento balanceado, que eso haría que tener un menor costo de producción si yo fabrico mi propio alimento, para lo cual necesito una moledora y una mezcladora. La mezcladora puede ser, si tenemos poca cantidad de animales, una de trompito. Pensar en que estos insumos, perdón, compremos un alimento balanceado o lo fabriquemos, tiene que responder a los requerimientos del animal. Con respecto a lo que es la sanidad, algunas menciones, ya hablamos de lo que es la inmunidad en sí, que tenemos que trabajar para defender esa inmunidad. Esto es, todas las empresas tienen su curva de producción, su cantidad de huevos por gallina alojada. Esta curva de postura es la de las ponedoras nuestras. Lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar precisamente que una vez que el animal llegue al pico de postura, sea cual sea, después tenga estas bajas inmediatamente después de lo que es la disminución del pico de postura. Esto mayormente puede deberse a dos grandes causas, una sanitaria y otra nutricional. La que es nutricional es la más fácil de corregir, que por lo general se da por una falta de calcio en el alimento y fue una mala calidad de armado, una mala nutrición, también con carencia de calcio durante la recría. No solo pensemos en un problema sanitario,
sino que si esta disminución de la producción posterior al pico de postura va seguida de mala uniformidad, es decir, pesos bajos, pesos muy altos, y un animal que es muy voraz, es como que siempre está queriendo comer más, eso es más indicador de un problema nutricional. Entonces tenemos que revisar esta dieta balanceada, qué tanto está, y siempre es bueno, sobre todo en estos sistemas pastoriles, tener tolvas con conchilla. Siempre como para que el animal, además del alimento balanceado, el animal no va a comer aquello que no necesite. No es como nosotros que queremos no comer pan y nos ponen una factura delante y la comemos, aunque sepamos que no la tenemos que comer, el animal se va regulando. Entonces va a tener su alimento balanceado, va a tener su pastura y puede tener accesible estas tolvas con conchilla como para regular la falta de calcio. Otro de los problemas que podemos tener es precisamente cuando después, enseguida, inmediatamente después del pico de postura, empieza a bajar la postura y no se recupera rápidamente y vemos que hay eran huevos castaños y empieza a haber huevos de distintas tonalidades, deformes, chicos, grandes, en fárfara. Eso puede ser signo de bronquitis infecciosa o de síndrome de caída de postura, es decir, consecuencia de un mal plan sanitario durante lo que es la producción. Bueno, básicamente, como para dar un pantallazo general y tratando de responder a muchas de las consultas que nosotros estamos teniendo, ¿puedo dejar de compartir? Ya dejaste de compartir. Ya dejé de compartir. Bueno, buenas tardes a quienes se sumaron después. Escucho las preguntas si quieren compartir. Bueno, Augusto, Carlos, Ezequiel, Elida, ¿en qué están trabajando? ¿Qué consultas pueden llegar a tener? ¿Qué los motivó a anotarse acá? Acá escuchamos. Dale, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zulma, Mariano, resto del equipo. Bueno, como siempre, muy interesante las charlas de Zulma. Ya he tenido la oportunidad, la experiencia de compartir otras charlas a través del INTA. Y uno siempre esto sirve para desasnarnos y mejorar cada día a día, ¿no? la calidad de atención a nuestras aves. Bueno, yo básicamente, tengo una producción a pequeña escala. Hoy tengo 170 aves, de las cuales la mitad son rubias y negras cintas, y después tengo Lohmann Brown y Lohmann White. Lamentablemente tuve episodios de coriza infecciosa y después se me complicó con viruela. Siempre yo tuve ahí la duda, no en el tintero, el tema de la vacunación. Yo soy pro vacuna, esto lo he charlado con Zulma en otras oportunidades. Lamentablemente en este país, porque tengo entendido que en otros las dosis no vienen por menos de 1000 vacunas, y para hacer un plan sanitario completo, porque si fuera que hay que comprar 1 o 2 vacunas todavía, pero para hacer un esquema completo habría que comprar varios frascos, ampollas de vacuna, y hacer un esquema acorde a la región donde uno vive, ¿no? Entonces, por ahí, puntualmente, mi duda, más allá del manejo y distintas cuestiones que siempre se suscitan a menudo, es el tema de la sanidad, que es lo que a mí más me preocupa. Si bien yo sé que las pollitas, dependiendo de dónde uno las compre, vienen vacunadas. Yo he tenido muy buena experiencia con las pollas que le he comprado al INTA Pergamino y las que he recriado para vender también. El tema es, después cuando uno le da la continuidad en la crianza, poder hacer un plan de vacuna acorde a las aves para mantener una buena sanidad, ¿no? Entonces, por ahí más o menos saber cuál sería el plan de vacuna adecuado, sobre todo más que nada con las enfermedades del tipo respiratorio. Por lo menos eso es lo que más me afecta a mí, ¿no? Sí, mira, es tal cual lo que decís. El problema, la gran desventaja es esa. Concretamente, no existe un plan sanitario único, sobre todo para pequeñas producciones. ¿Qué es lo que recomendamos? Algunas vacunas sí que son estas, que sobre todo las virales,
Las enfermedades bacterianas, como es el caso de coriza, uno la padece, puede tratarla y pensar a futuro, decir, bueno, tengo que vacunar porque yo sé que ya en esta zona o en esta granja ese problema lo voy a tener. Pero por lo menos el plan sanitario mínimo de hacer una vacuna de Newcastle, bronquitis y gumboro sobre todo porque es la que me va a reforzar el aparato inmunitario y después me va a permitir que tengamos, si el animal tiene que enfrentar algún problema sanitario, esté en buenas condiciones y lo pueda enfrentar. Los animales no se van a contagiar y se van a enfermar de todos aquellos virus y bacterias que estén dando vuelta porque los animales vivirían muriéndose. Ahí hay una pelea entre la buena inmunidad de la reproductora que le transmite al bebé y sobre todo lo que es el aislamiento que yo puedo hacer y la limpieza. Siempre entre una crianza y la otra yo tengo que tener un buen vacío sanitario para cortar cualquier problema que tenga en esa granja. Si yo sale el último pollito, hago una muy buena limpieza, hago un vacío sanitario, dejo por lo menos una semana sin que entre nada, solo todo encerrado y después vuelvo a entrar, ese vacío completo hace que si había algún problema sanitario se dé vuelta. Hay veces que no es imposible por la dinámica, pero el tema es que es imposible, saben que puedo llegar a tener algún problema de este tipo. El tema de la viruela la transmiten los mosquitos, necesito un vector, no se contagia, no es que se contagia por aerosoles y demás, si bien es probable, pero ya tengo que tener algún animal enfermo dentro del lote. Entonces, trabajar sobre bajar la cantidad de mosquitos es importante, pastos cortos, fumigar afuera del galpón, no donde los animales vayan a salir, o sea, tratar de ver, de trabajar sobre eso. Pero después, de ahí en más, asegurar las que me van a dar, las enfermedades que me van a tener una consecuencia en la producción, y después ir acomodando el plan sanitario en base a si tengo o no presencia de alguna enfermedad. Una consultita, Zulma, con respecto, bueno, yo atravesando la coriza, hice rotación con 3 antibióticos distintos, igualmente en su momento te lo había comentado, utilicé enrofloxacina, florfenicol y por último tilosina. En realidad no tuve una buena respuesta, si bien hice tratamientos completos de 10 días y más, me fue imposible conseguir tiamulina líquida, se vendía pero por mucha cantidad en polvo para mezclar en alimento, y me quedó por utilizar para una sal un fosfato Mirá, el Fosbac Plus, que no lo pude pero conseguir. lo que pasa es que todo eso es más para micoplasma, lo mismo que la tirosina. En esos casos, antes de empezar a hacer una rotación de tantos antibióticos, que es costoso, no solamente el antibiótico, sino el transporte, hacerme de eso y demás, y es muy complicado, lo ideal sería, sobre todo los que están en zonas donde hay laboratorios, es hacer un aislamiento y un antibiograma. Ahí voy a lo seguro. Porque si no es un gasto y mientras tanto sigo con el problema y los animales siguen padeciendo esta enfermedad y se siguen atrasando. Por eso es importante que ustedes puedan consultarnos, tenemos listas de laboratorio que se pueda, porque a veces si no respondió a ninguno de esos antibióticos, a lo mejor no era coriza. Porque lamentablemente antes eran más característicos, ojo hinchado era coriza, pata hinchada era micoplasma, diarrea con sangre era coccidio, ahora es como que no están así. Hay enfermedades que están teniendo otras formas de presentarse y es complejo. Bueno, Augusto, Ezequiel, Élida o Jorge que se incorporó, no sé si tienen alguna consulta. Élida, ¿vos estás con audio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dale a vos, Augusto, que Élida andaba con problema de Sí. conexión. Así que dale vos y después la leemos a Élida. Ahí ahora le contesto a Élida. También así más o menos, perdón. Tengo 180 gallinas, las Brown también. Las compré en una cabaña que venían vacunadas
¿De qué edad? ¿Recriadas? Yo tengo un manejo, sí, recriadas. Bien. Ya le faltaban 2 meses para romper postura, más o menos. Como era mi primer camada, yo hice todo, también un recorrido con otros productores, como para verme un poquito del tema. Yo estudié en la Facultad de Agronomía, Producción Vegetal Orgánica, pero no tenemos la pata animal ahí como materias ni como referencias. Entonces, bueno, salí a conocer productores. A mí la línea de la agroecología es la que yo sigo. Por eso, si bien encuentro y me parece interesante encontrar desde primera mano las pollitas que tengan una inmunidad, como bien vos decís, a mí me gusta, o por lo menos tiendo a tener una línea más preventiva. Sí, obviamente tratando de aplicar, por ejemplo, no sé, una muy buena limpieza en el sector donde están las gallinas. Uso tierra de diatomeas, por ahí cuando también cambio los nidos. Si veo presencia de piojillo o algo, utilizo unos baños con agua y vinagre de manzana. Por ahí prácticas que también hacen otros productores que les funciona y yo trato de acopiar un poquito esa información y bueno, obviamente probarla en mi lugar a ver cómo responde, digamos, la sanidad en general de la camada. Esa por lo menos Bien. es mi experiencia. Tengo sí algunas muertes, entiendo yo, me pasó los días de picos de calor muy extremos, tener gallinas que obviamente veo que están todas agitadas, con las alas, ¿viste?, extendidas como para también Sí, generar un paso de aire y encontrar esos días gallinas que han estado muertas directamente, pero sin ningún sí. signo de enfermedad. ¿Cómo? Por lo menos Sí, yo, con mi experiencia, bueno, ¿no? sí. Esta semana es una semana que va a ser sumamente complicada porque anuncian días muy calurosos. Ahí Elida está en Tierra del Fuego, no va a tener este problema, pero sí van a ser días muy calurosos. No sé cómo les dan, si vos tenés carro móvil y si tenés, cómo le das agua, si tenés algún tanque de agua. Ah, sí. Tengo 2 tanquecitos de agua. Uno tiene unos bebederos que son tipo chupón Sí, y otro es un caño largo. Le doy esas 2 tipos de opciones, que las 2 toman de los 2 lados, bien, eligen tomar, siempre está a la sombra. Y tengo como está sectorizado con mallas, 2 lugares para que pastoreen de bien. muchísimos metros cuadrados, te diría, no sé, 500 metros cuadrados uno más o menos, y el otro un poquito más chico, 200, como para ir rotando los Bien. lugares de pastoreo. Mira, algo que, porque a veces están a la sombra, pero igualmente a la sombra en estos días hace mucho calor igual. Entonces, lo que se recomienda es tratar de ver de qué forma yo hago, o si tengo forma de hacer circular el agua, como para que baje esa temperatura y tenga, no sé si vos es agua corriente, o sea, que está constantemente llenándose, o el carro lo completan con algo. Le llenan diariamente ese tanque. Lo que me Tengo 2 tanques diariamente, sí, los voy llenando. bueno, eso si vos lo llenas diariamente, a lo mejor siempre el agua está fresca, y si no, algo que yo lo copié de unos productores de corriente que me pareció muy interesante por lo simple y lo efectivo. Estos productores tenían las botellas de 2 litros de lo que sea, de gaseosas o de lo que sea, con agua en el freezer, atados con un hilo. Esas las sacaban cuando empezaba a partir de las 10 de la mañana, se la ponían adentro del tanque como si fuera un cubito. Ellos tenían tanque de 200 litros, le ponían 10 Sí, botellas y eso ayudaba a refrescar el agua. Entonces, me pareció algo barato, porque el tema que si los animales no tienen forma de refrigerarse, vas a ver una alta mortandad, que es lo que pasó el año pasado en esta época. Hubo mucha mortandad en todos los sistemas, no solo en los pastoriles. Los pastoriles la llevaron mejor. ¿Mm? Entonces, consumen menos, para lo cual baja un poco la postura,
tratan de tomar agua, pero no se pueden refrescar porque el agua está tan cálida como el ambiente. Entonces, es fundamental que se trate de ver la forma de bajar la temperatura del agua. Perfecto, tomo eso. Bien. Con Bien, respecto a lo que pregunta Elida, el tema del plan sanitario, el mínimo, ustedes reciben las pollitas de pergamino, vacunamos contra Marek, no se vacuna contra Newcastle bronquitis, salvo que sea por pedido, y o en este momento, o sea, siempre con luz decreciente, cualquier época es buena para criar. El tema es que esta época lo que favorece es tener que los días se empiezan a cortar, entonces uno no tiene que pensar en un manejo diferencial con respecto al control de la luz, sino que dejándolo con una luz natural ya es suficiente. Lo que el problema cuando reciben en julio es que tienen que armar un plan de manejo de luz especial para esa época del año. No es que sea difícil ni mucho menos, sino que es una desventaja con respecto a los que crían en esta época. bien. Tengo Jorge Chauque, que se le cortó la conexión, estaba. Sí. Él nos pregunta algo parecido, pero si él es del noroeste, si para la zona de La Puna, en la cuestión del plan sanitario y plan de vacunas, hay algo puntual que él debería tener en cuenta. Como está grabándolo, después le va a quedar la info. Perfecto, sí. Bueno, ellos tienen que tener en cuenta, por un lado, todo lo que sea, no sé exactamente en qué parte está, pero Salta y Jujuy son zonas avícolas, o sea que hay grandes producciones, sobre todo de parrilleros, entonces tiene que ver si está cerca de alguna producción, qué plan sanitario hacen, porque el problema ahí sí son las enfermedades que de una granja se pueden transmitir a las otras. El tema de vacunar, por lo menos con esta Newcastle y bronquitis, y por supuesto estar muy atento de lo que son las corrientes migratorias por el tema de influenza aviar. Eso corre para todas, pero sobre todo, no sé exactamente en qué zona estará. Hay provincias que son más, están justo en la línea de las migraciones, entonces ahí hay que tener en cuenta el tema de por influenza aviar. Esto es lo mismo que estar cerca de humedales, donde hay arroyos, que pueda haber patos y demás, eso es tratar de estar lo más alejado posible. Bien. Bueno, ¿hay algún otro aporte, alguna otra consulta? Buenas Sí, tardes. ahí está, Ezequiel. Tenía una consulta. Buenas Sí, tardes. sí. Soy de Santiago del Estero y bueno, hace poco me estaba tocando enfrentar lo que es la viruela. Ha empezado en casos de parrilleros. Aquí tengo ambas producciones, tengo de parrilleros y ponedoras. Ujú. Y me está afectando bastante a los parrilleros, más a los chicos. Había leído que afectaba más a las aves más jóvenes. Por eso creo que también he tenido hasta ahora 2, 3 ponedoras que se me han contagiado, pero que no la han pasado tan mal como los parrilleros. Ajá. Ahora el único medicamento que le he dado ha sido la oxitretomicina y bueno, después para tratar de ayudarlos un poco les estoy aplicando el polivitamínico, el Elmer. Ujú. Bien. Eh, sí, El tema hay algunas cuestiones que nosotros siempre tratamos de remarcar. Viruela es una enfermedad viral. El tema de la oxitetraciclina no le va a dar resultado y por otro lado lo que va a hacer es, digamos, empezar a generar de alguna manera una cierta resistencia para el día de mañana cuando usted necesite algún antibiótico más específico. El tema de la viruela, lo que uno puede tratar es de hacer es, por un lado en las lesiones, o sea, si nosotros tenemos las lesiones características y está muy lastimada la zona de los ojos o de la boca, que el animal no pueda comer, ahí sí uno puede dar un antibiótico porque hay una contaminación de todas las bacterias de la zona, una contaminación secundaria que eso sí perjudica. Ahora, cuando usted está esa lesión cerca del ojo o en la cresta, lo que puede hacer es tratar de poner en esas lesiones algo astringente sobre, como puede ser, desde el yodo hasta lo que sean jugo de limón, jugo de tomate, algo astringente. Nunca sacar la costra esa que se forma porque abajo está el virus.
Entonces eso hace que se disemine y se contagien todas. Eso es lo que se puede hacer. Y si tengo la viruela seca, la viruela húmeda, que es la que me lesiona las vías respiratorias, ahí se pueden poner unas gotas de yodo en el agua. Tratar de trabajar sobre la carga de mosquitos y pensar en la próxima crianza vacunar. Perfecto. O sea, sí lo había aplicado al de limón y al de tomate. Nada más que bueno, aquí me habían dicho que tenía que sacar la costra. Ahí evidentemente es contraproducente. Pues, Claro. ¿cuánto sería la dosis de yodo más o menos por agua? Por lo general van 2 del yodo povidona, o bueno, del yodo, 2 gotas, no tampoco tanto, 2 gotas por litro de agua. Bien, perfecto. Y sí, por el tema de desinfección para la próxima camada, voy a hacer un parate hasta que pueda hacer la desinfección completa de todos los gallineros y de ahí recién poder traer la próxima tanda. Sí, es lo ideal, y trabajar sobre todo en la etapa de cría, con algún lugar que tenga telas mosquiteras. Es difícil, pero bueno, está viendo si tiene pérdidas, la plata que pierde sería lo que podría haber invertido en mejorar las instalaciones, porque se entiende, a veces es difícil, pero es lo ideal, porque después esto trae como consecuencia directa pérdida de plata. Claro, claro, sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, yo tengo varias aves y bueno, ahí le he notado. Bueno, gracias. Bueno, y lo último que le quiero contestar a Élida, el tema de las vacunas. La vacuna de Marek es una vacuna que se genera en cultivo celular, y el tema es que viene de 1000 dosis como todas, pero hay que conservarla en nitrógeno líquido. Entonces, por eso también cuando hay gente que tiene incubadoras chiquitas, siempre le recordamos que tengan en cuidado, porque siempre van a tener que vacunar, y es a veces, al tener un nacimiento de 50 o 60 pollitos, una vacuna que vale 20.000 pesos, nadie la quiere comprar. Entonces, lamentablemente, no coincido con el comercio de los laboratorios, pero bueno, es la realidad que tenemos. Sería mejor que tener menos dosis, pero no existen. Por eso uno termina siempre en zonas tan alejadas de las producciones, teniendo más dificultades. Si ustedes, si quieren tener pollitas vacunadas contra Marek y Newcastle, se pueden encargar, se pueden pedir, al momento de la vacunación, del nacimiento se vacuna. Nosotros vacunamos con pedido, cuando nos piden, porque no todo el mundo lleva el mismo plan sanitario. Zulma, una consulta, perdón, con respecto, que lo entendí bien, pero me pasó particularmente con una polla que tenía las costras de la viruela en los ojos, ¿no? Periorbicular. Lamentablemente ya no veía, o sea que estaba imposibilitada de comer y beber. Error. Si bien sé que no se puede. No, las gallinas ciegas comen y beben porque tienen olfato. Nunca hay que sacarle. Eso es más una cuestión de desesperación del dueño, que le parece que la gallina no va. Las gallinas tienen olfato, y las gallinas ciegas ponen huevo porque se estimulan igual por la cabeza, por el cráneo, comen y toman agua. O sea, yo le palpaba el buche y lo tenía vacío. Se puede acercar la comida hasta que lo ubiquen, pero no sacar la costra, porque ahí es donde está el virus y ahí le empeoro. Claro. Bien.